Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. Palmar de Aramara, allá, de cara al Pacífico. Cerro de la Escalera de cara al Valle de Zapotlán. Valle de Temajac, allá trepado con la voz desde una antena. En el Cerro del Cuatro. Una certeza. Donde quiera que te encuentres, ahí estás. Y aquí estoy yo. ¿Para qué? Ya lo decía hace un segundo en forma pregrabada. Para practicar el galano arte de la conversa en forma totalmente informal. Para practicar la radio en caída libre, directa a tus orejas, porque hay un presupuesto, una hipótesis, que tiene las orejas y todas a la altura de tu cesera, y que tú y yo podemos hacer la radio compensante. El hercio, el mismo hercio, en otro tono. Yo a veces no entiendo por qué toleras que te griten a través del transistor. No tolero por qué esas risas que no vienen a cuento. Como decía un tal Cervantes, que no hay risa más estúpida que aquella que no viene a cuento. Y dicho lo anterior, y cuando son las 11:02 en el Valle de Temajac, enfilo por ese rumbo antes dicho, por el rumbo de Cervantes. Una calle que para mí tiene cierto significado local, porque en esa calle vivo. Iba a decir que ahí tienes tu casa, pero insisto, es la casa del banco. Y los bancos de enero a enero quieren contar todo su dinero. Entonces, hasta que yo no acabe de pagar esa casa, y lo dudo, debido a las actuales circunstancias de las cuales no me ocuparé el día de hoy, podré decir que es tu casa. Cervantes, calle. Cervantes, escritor. Cervantes, prodigio de escritura, porque con una mano, después de aquella, y un día te lo conté, la batalla de Lepanto, lo dejaron los turcos con una sola mano y con ella se les agenció para pluma, en ristre, hacer un voluminoso libro llamado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que por supuesto nunca has leído. ¿O sí? Si quieren partes, creo que no. Una de las grandes ventajas que tienen los clásicos son esa, que nadie los ha leído, pero todo el mundo habla como si ayer hubiera estado hojeando esas clásicas obras. Te podría dar cientos de casos. ¿Alguna vez pudiste con el farragoso Marx, el Capital? ¿Alguna vez leíste Mein Kampf de Hitler? No. O sí, contradíceme, por favor, se vale. Para eso tenemos un medio de comunicación tú y yo muy, muy así, válido, y ya escucharás, o mejor dicho, oirás que funciona. Si te quedas y si me dejas hablando al aire, vaya tú. Cervantes y su ingenioso hidalgo. Don Quijote, que son el marco. ¿A qué forma tan elegante de hablar de los científicos sociales? El marco de referencia de la conversa de esta noche, que tiene un título exquisito y nutritivo. Salpicón revolucionario. ¿Sabes lo que es el salpicón? Hace un momento, antes de venir aquí a treparme a la antena, le pregunté a la amable cocinera y compañera de la casa cómo se hace el salpicón, y me dice, es muy fácil: carne molida revuelta con verduras. Salpicón revolucionario, carne molida
revuelta con el verde campo mexicano. ¿Te suena eso a ref o lución? Carne mexicana molida. Y antes de ir con nuestro bien querido de mi parte manifiesto, mis amores literarios por el tal Cervantes y su nunca caduca obra, El ingenioso Hidalgo, te repito algo que he manifestado cuando he tenido la oportunidad, muchos septiembres, de estar trepado en una antena ventilando la lengua. Me molesta cuando septiembre es nombrado mes de la patria. Me molesta no por el hecho del nombre, sino por lo corto del mes de la patria. Pasado el 16, las banderas son arriadas. Pasado el 16, el fervor patrio no disminuye, se acaba, se apaga. Es un mes cortico. Noviembre, mes de la revolución. Ya pasó, te diste cuenta, puente recorrido, 20 de noviembre, flotando allí, donde lo acomodamos. La revolución, la revolución. ¿Por qué no pensamos un poquitín en ese tono de salpicón revolucionario? Prometo intentar no aburrirte. Anécdotas. Eso que dicen, que dijeron, que pasó y la historia es eso. Dicen más o menos fundadamente algunos que estuvieron allí que pasó lo que pasó y yo no soy sino un recontador de historias, como un relector de este individuo, de la obra de este individuo llamado Miguel de Cervantes Saavedra. Sancho Panza, ¿te acuerdas? ¿Lo ubicas? El pragmático de la historieta. Don Quijote, el ingenioso Hidalgo, el soñador, el utópico, el loquillo, que pensaba que este mundo podía ser un poquito mejor. Y Sancho, el que lo aterrizaba y le decía: lo que estás viendo, Hidalgo, caballero, no son monstruos, sino molinos de viento. Hay un momento en la historieta en que Sancho quiere ser gobernador de una que ínsula barataria. Y eso me dirás qué tiene que ver con el Anib de Rep, con noviembre, con el México actual. Un poquitín, porque Don Quijote inventa un sistema extraterrestre para moderar los ánimos de gobernar del tal Sancho Panza en la ínsula barataria. Inventa un sistema que ahora, gracias a la tecnología, Made in USA, y en más de algún otro país de o nación de este compacto y globalizado mundo, ya es posible. Una especie de transbordador espacial que Don Quijote denomina el clavileño, que para sus alcances y para sus épocas no era sino un retomar la mitología y recrear aquel caballo alado, el Pegaso, y trepar allí a Sancho Panza y mandarlo a ver desde las alturas su ínsula barataria, y Sancho Panza lo ve y dice: uy, esta islita perdida en el mar, se me han moderado los ánimos de gobernar. Pero a donde voy es a esto. Aterrizado Sancho, después de haberse trepado en el clavileño, que fue el nombre que le puso Cervantes a su aparato transbordador espacial, tiene una conversación, una sobremesa, en donde confiesa su intención de gobernar. Venga esa ínsula, que yo pugnaré por ser el tal gobernador, que a pesar de bellacos me vaya al cielo. Y esto no es por codicia que yo tenga de salir de mis casillas ni de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador. Traducción: ¿a qué sabe el ser presidente? ¿A qué sabe ser poderoso? Y le responde su interlocutor: si una vez lo probáis, Sancho, comeros eis las manos tras el gobernador, porque es dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. Te lo traduzco de aquel idioma anacrónico del siglo XVI, XV-XVI, cuando el manco de Lepanto se pone a escribir su Quijote.
Cuando pruebas el poder, te vas a comer las manos para seguir teniéndolo, porque es una dulce cosa mandar y ser obedecido. A buen seguro que cuando vuestro dueño llegue a ser emperador, lo que lo será sin duda, y según van encaminadas sus cosas, que no se lo arranquen como quiera y que le duela y le pese la mitad del alma del tiempo que hubiere dejado de serlo. O sea, Sancho ya apuntaba para ser gobernador, presidente de la ínsula Barataria. El interlocutor le dice que una vez que pruebe el poder, le va a ser muy, muy difícil dejarlo, porque cosa dulcísima es y se ha de comer las manos antes de dejar el poder. Revolución Mexicana, poder. Espero, luego de algún interludio, espero poder volver a retransmitir la voz grabada milagrosamente en 1908-1909 del responsable de la Revolución Mexicana, un tal Porfirio, que se enamoró del poder. Pero luego viene una sucesión de enamorados del poder, que a toda costa lo quieren tener. ¿Por qué? Porque ya lo probaron. 20 de noviembre, me dirás, Álvaro González está totalmente falluco, está totalmente perdido en el espacio tratando de hablar de cosas que ya pasaron, cuyo aniversario ya fue más o menos celebrado en un decreciendo moderato comprensible, porque, dímelo tú, si lo averiguas, ¿por qué? Anecdotario revolucionario, o salpicón en el mismo tono. Te voy a contar una historieta así un poco sacada de contexto. Me gustaría tener un archivo mucho mejor organizado para encontrar aquel recorte de periódico de 1965 donde aparece, y mira lo que son las cosas, ayer, rectifícame, se levantó el grito en contra de la violencia hombre-mujer. Nota de policía, 1965, un apartamento en una zona lujosa, allá en el México de la Mesa Central, en ese país llamado México con apellido de F. Un abogado asesina a su mujer y luego se suicida. Me dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la revolución? Marcha atrás, rewind, como dicen los expertos. 1914, 1915. ¿En dónde? Chihuahua. Una hacienda. Un personaje que tiene dos defectos. Primero, es hacendado. Segundo, 3 defectos. Rico, hacendado. Gachupín. Español. Desde 1810 hasta todavía un poquito disimulado. El gachupín es el responsable de todos los males en este país desde siempre. En ese mito republicano que no nos ha funcionado mucho, y a las pruebas luego me remitiré. Total, una escena revolucionaria. Un niño abrazado a las piernas de un general. Una escena que tiene tono rulfesco, por si quieres que lo digamos en ese estilo, con esa calidad. Abrazado a las piernas de un general diciendo, no lo maten, es mi padre, no lo mate. Y el general saca un fuete y al niño le da de fuetazos y le dice, vete de aquí, chiquillo. Y mata al propietario de la hacienda. Un español, la hacienda Canutillo. Muchos años después, aquel niño que se abrazó a las rodillas de Pancho Villa diciendo, no lo mate, es un individuo que mata a su mujer y se suicida en un apartamento de lujo de la Ciudad de México. ¿Cómo quieres que sea? Un individuo que crece después de haber contemplado aquella escena tan violenta de un general matando a su padre, porque le gustaba una hacienda donde después fue a refugiarse y la vida le costó abrir demasiado la boca. No lo mate, mi general. Violencia
engendra violencia. Me equivoco, 31, 21, 88, 80, porque no tenemos un sistema directo de que tú hables, yo conteste, pero déjame tu voz ahí con Robotzinga y verás que sí funciona. O mejor dicho, oirás. 11:16. Sigue lo que sigue y yo aquí sigo y espero que sigamos tú y yo conversando esta noche sobre asuntos enmarcados en ese salpicón revolucionario y anecdótico. ¿Me acompañas? Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Te decía, oíste, Canutillo se llamaba aquella hacienda donde se registran aquellos hechos del niño pidiéndole al general que no fusile a su padre, y el niño se convierte después, en su edad adulta, en un tipo violento. Se fue a vivir a México, ese México que tiene apellido, insisto, DF, y se caracterizó toda su vida, estudió abogacía, y el hijo del dueño de la hacienda de Canutillo, de la que se enamoró Pancho, Doroteo, que se cambió el nombre porque, te digo, tenía una percepción, una intuición maravillosa este individuo. No solo como guerrillero, no solo como en sus inicios como bandolero, sino también como promotor de su propia imagen. Te pongo un caso. Vas a decir que es una conversa disparatada. Tal vez hayas oído hablar del Cid Campeador. ¿Has oído? Un tipo que practicó el terrible deporte de ser matamoros cuando España, Edad Media, trataba de liberarse de los moros. Y mira, el tal Matamoros se convirtió en apellido de un prócer de la independencia que dejó su nombre estampado en una ciudad fronteriza actualmente con conocido y gran país del norte, Matamoros. El Cid Campeador tuvo la gran fortuna de encontrarse algún individuo desconocido que cantó poéticamente sus hazañas y prevaleció en la imaginación, en la historieta colectiva, como el Cid Campeador. Hubo otro individuo de hazañas no menos notables, un tal Fernán González, con ese vulgar apellido, que tal vez hizo lo mismo que el Cid Campeador, pero nunca tuvo un juglar que cantara sus hazañas. Lo mismo ocurrió con el ingenioso Pancho Villa. Su nombre rimaba, acomodó a muchos corridos. Te repito eso de que los corridos siempre fueron portadores y son todavía en manos de vigorosas bandas, bandorazos, tamborazos. Son portadores de malas noticias. Era el corretaje noticioso de la época que iba de pueblo en pueblo, de hacienda en hacienda, de lugar en lugar, en voz de los arrieros, de guitarreros, juglares, que tomaban la letra prestada y la cantaban en otras partes, pero notificando cosas sangrientas, hechos dramáticos. Los corridos tienen esa característica, dramáticos. Imagínate, para rimar Doroteo Arango, difícil. O este otro general que fue el gran artífice de la toma de Zacatecas, es un nombre muy complicado, también se me escapa en este momento, que no tuvo tantos cantores, no tuvo tantos juglares por la dificultad de la rima, pero Pancho Villa es un hombre hecho a la altura de las pretensiones de un individuo con una intuición maravillosa. Canutillo, Pancho Villa. Te decía que se fue de boca don Francisco, si quieres llamarle mi general, allá tú, con un periodista, Regino Hernández Yergo. Va y lo entrevista y le dice, oiga, mi general, y
él sí le llamaba porque cuidado y no respetar el rango. Entonces me empieza a entrevistar, estamos hablando del año funesto de 1924, y que Guadalajara sufrió mucho los embates de otra revolución, porque, te repito, la Revolución Mexicana fueron muchas revoluciones. Entonces Francisco Regino Hernández Yergo llega a Canutillo y entrevista al general ya en el exilio, ya retirado porque logró que el gobierno le entregara la hacienda esa que tanto le había gustado, Canutillo, para asentarse allí pacíficamente. Y le dice, oiga, ¿y a usted a quién le gusta para presidente? En un sistema democrático revolucionario donde los del Plan de Agua Prieta, 3, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, habían simplificado la democracia cambiando una letrita, dedocracia. Me toca a mí, luego a ti y luego tú. Y pues ahí nos la llevamos en la silla, ubicada en Palacio Nacional. ¿Y quién le gusta? Le pregunta Regino, para que sea el siguiente. Estaba Obregón de presidente. ¿Y dónde que a Pancho se le ocurre decir que Fito le parecía el adecuado? Fito. Así con esa familiaridad, diminutivo de Adolfito, de la Huerta, general. Y luego se arranca a hacer una serie de afirmaciones cuya certeza o cuya veracidad son bastante dudables. Que él podía juntar 40,000 hombres en 40 minutos. Que tenía como medieros, te lo traduzco, significaban individuos que les prestaba la tierra para que le entregaran la mitad de la cosecha, a 1,800 hombres todos armados con armas nuevecitas y parque suficiente, silencitos pero listos para que si lo quería o lo ocupaba don Adolfo de la Huerta, pues ahí estaba. Y luego también se echó otra habladota, que él podría formar un partido porque le seguía mucho pueblo. A mí me quieren, le dijo a Regino Hernández Yergo, me quieren ricos, pobres, ignorantes, cultos. Pero, dice, yo como que no podría ser presidente porque pues no tengo mucha cultura. Pero tal vez también apoye a Raúl Madero. Raúl Madero, hermano del ya muy difunto Francisco Ignacio Madero, y que miles de mexicanos esperaban que él los autorizara. Entonces, los casi amigos, porque esta es una pregunta muy difícil de responder, quién era amigo de quién. En esos tiempos revolucionarios no había amigo del amigo, no había hermano del hermano. Era eso que te decía, el gusto, como lo señalaba el Quijote. Quien lo ha probado, el poder, difícilmente se puede alejar de él. Y es capaz de hacer lo que quiera, comerse las manos por seguir manteniendo el poder, lo cual Obregón no podría haber hecho porque nomás tenía una mano. Pero, ándate que después, a 2 meses de la entrevista con Regino Hernández Yergo, en Parral, pum, y se acabó Pancho Villa. Y nadie se levantó en armas. Aquellos 40,000 hombres que en 40 minutos se iban a levantar secundando a Pancho Villa, nada. Y aquellos medieros que estaban listos para defender a su general, nada. Y el pueblo preguntaba, ¿y quién mató a Pancho Villa? Y el pueblo respondía, cállese, como una especie de contraseña, como significando de que la orden había llegado directo desde la mesa central. Y luego, lo de siempre, se investigará a fondo y se detendrán a los culpables y lo de siempre. En un país donde todo se investiga y poco, muy poco se aclara. Pero hay una cosa que es parte del anecdotario revolucionario. Cuando Obregón recibe la noticia, lo estaban rasurando, porque era una de las costumbres de época, tener un rasurador de cabecera. Todavía el invento de este señor King Gillette,
que simplificó ese difícil, iba a decir arte, pero esa difícil costumbre cotidiana de los hombres de rasurarse, y que parece que ya también es cosa bisexual, cotidianamente, y con esas navajitas desechables ahora, pero antes era todo un proceso mucho más complicado con hoja libre rasurarse. Entonces los barberos eran los rasuradores, tenían así su clientela, y una anécdota también pintoresca de el simpático Francisco Villa, que en Torreón, después de la prodigiosa toma de Torreón y la quema de los chinos en el Banco de los Chinos en Torreón, entonces lo estaba rasurando el correspondiente rasurador, si quieres ser elegante, dile barbero, y cuando termina de rasurarlo le dice: oiga, mi general, ¿y no le dio miedo de que yo? Y el general, con ese sentido del humor tan profundo que tenía y tan revolucionario, dice: no, hijo de la tal por cual, ni a ti tampoco te va a dar miedo, y sacó la pistola y ahí lo mató. Ni siquiera le pagó la rasurada. Simplificación revolucionaria. Pero estaban rasurando al presidente de la República, Obregón, y le llega el mensaje de que Villa habían concluido sus labores revolucionarias en Parral. Y Obregón, tan simpatético, y aquí te hago otra acotación: todos los jefes revolucionarios tenían un barbero de cabecera, tenían un telegrafista, porque la única forma de comunicarse para el más allá eran esos hilos telegráficos, y tenían un telegrafista al que le dictaban, y el telegrafista se encargaba de mandar aquellos enormes telegramas, una labor prodigiosa. Aquí te hago otra acotación: el telegrafista de cabecera de Venustiano Carranza se llamaba Manuel Ochoa, y era originario de un pueblo llamado San Gabriel, que luego por eso intentaron y casi lo logran cambiarle el nombre a Ciudad Venustiano Carranza. Te digo. Pero entonces Obregón estaba allí con su telegrafista, acompañado del coronel Lara, y estaban esos dos que se suponen eran muy amigos, hermanos de armas de Obregón, Francisco Serrano y Arnulfo Gómez. Y Obregón dijo: el general Villa ya era un problema para mi gobierno. Y refiriéndose a los dos que estaban ahí presentes, a Arnulfo y a Francisco, a Pancho Serrano, su hermano, les dijo: ahí verán ustedes si quieren también su canutillo. Años después, te enteraste, Huitzilac, Pancho Serrano, también se le antojó el poder. Quiso competir con Obregón. Fíjate, venían de vacaciones Pancho Serrano y Álvaro Obregón a un lugar llamado El Fuerte, cuando todavía era laguna de Chapala, era enorme allí por el rumbo de Ocotlán. Y Pancho Serrano el hijo de Obregón jugaba trepándose a Pancho Serrano, el general, se le trepaba en el lomo y jugaba al caballito y lo fueteaba y jajaja, y Mayito, mira qué simpático, y ay, se querían tanto. Pero en el momento del conflicto por el poder, Obregón manda matar a Pancho Serrano en Huitzilac, y cuando lo llevan y le muestran el cadáver allí en la casa presidencial, en el castillo de Chapultepec, se le quedó viendo y que dijo aquella célebre frase: ay, qué feo te dejó el general Fox, Panchito, mira nomás cómo quedaste. Cosas de la revolución. Un anecdotario que tiene un corolario monumental: los derrotados. Hasta donde yo sé, Zapata fue derrotado por Carranza. Carranza fue derrotado por Obregón. Obregón, te cuento, 60 y tantos, caigo yo a estudiar en la Mostra Capitalina, allá por los rumbos de la Bombilla, en lo que se llamó Villa de San Ángel y que fue rebautizada revolucionariamente como Villa Álvaro Obregón. Ahí lo mataron. Un fanático religioso, León Toral. Un monumento impresionante, el día que quieras ve y asómate, porque ahí está todavía, construido en su interior todo en pórfido, que es una piedra hermosísima. Es un mármol que yo no creo que se dé en ninguna veta o que sea originario de ninguna veta mexicana, sino traído de pórfido, el mármol de los Césares, con su color rojo. Maravilloso monumento. Y allí estaba
insisto, la mano de Obregón, y en el piso se veían impactos de balazos. Aquello, en 1960 y tantos, me llamaba la atención porque me contradecía un poco la historia oficial de que un fanático llegó y le desarrajó una serie de balazos en la cabeza al general Obregón porque quería reelegirse. ¡Puf! ¡Qué error! Interpretación de la Constitución. Pero cuando después regreso a la Monza Capitalina, ya por el 90, me asomo al monumento y no había ningún impacto de bala en el suelo. Y hoy por la noche un amigo me enseña un libro que se llama México Acribillado, donde el autor, de Martín Moreno, muestra que al general Obregón le encontraron no solo unos impactos de bala en la cabeza, sino todo el cuerpo perforado por los amigos que estaban allí en la comida. Obregón derrotado. ¿Por quién? Cállese. Villa, Obregón, Zapata, Carranza, Madero, el culto a la derrota nacional de... Esta es una cosa, una obviedad elemental. Las que se conocen con un nombre imposible como guerras civiles o revoluciones, tienen una gran virtud y un defecto. La derrota se queda en casa, aunque la victoria también se quede en casa. O sea, en lógica formal, la Revolución Mexicana la ganó y la perdió México. ¿Quién ganó? Bucareli. Bucareli 18. Déjame verificar el número porque tal vez te esté dando una dirección equivocada y no te vaya a extraviar yo como guía de turistas. No creo que la casa exista todavía, pero te vuelvo a recontar por si no lo viste el otro día. El Marqués de Bucareli fue uno de los virreyes de la Nueva España. Luego de una de sus aportaciones a la urbanización de la Mesa Central fue haber construido el paseo, llamado así el Paseo de Bucareli. Y después el Paseo de Bucareli se convirtió en calle. Una calle muy significativa para México, pues ahí se editaban los principales periódicos de circulación nacional. Ojo, esto es un poco de estructura de una federación que no funciona y ya oirás si te quedas aquí las llamadas telefónicas como un colega, un individuo que se subía a la antena para decir su punto de vista profesional sobre muchas cosas. Lo bajaron de la antena porque estamos copados por el Hercio Nacional. El Hercio que viene de la Mesa Central. Las noticias que de allá para acá y de aquí para allá, ¿qué? Los que estamos para explicar qué somos los Estados Unidos mexicanos, somos los Estados Unidos mexicanos, no esa Mesa Central. Y una cita de una biografía escrita supuestamente por uno de los malos de la película, Victoriano Huerta. Una expresión muy sintética pero muy contundente. Quien toma México tiene a México. Donde el primer México tiene un valor de Mesa Central y el segundo México tiene un valor mucho más amplio, territorial y multiestatal. Bucareli, 85. Mayo 14 de 1924. Comenzaron las conferencias entre los comisionados mexicanos Ramón Ross y el licenciado Francisco González Roa y dos estadounidenses de apellido Warren y Payne. Dos conferencias porque al presidenturno Obregón le urgía el reconocimiento del pueblo para consolidarse en el poder, pero no del pueblo mexicano, sino del pueblo norteamericano. Y para eso, imagínate, dos mexicanos, Ramón Ross y Francisco González Roa, discutiendo el destino de millones de mexicanos que tendrían que gozar o padecer los que no son muy mencionados por la historia oficial o llamados tratados de Bucareli. La historia, anda, echa a volar la voz del responsable de
de la Revolución Mexicana. Una grabación hecha en 1908 con ese prodigio capturista de voces hecho por un individuo que para mí maquilló su historia, que se llamaba Tomás Alva y que acabó siendo más Edison que Alva. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Son las 11:39 y ¿lo viste? La voz del último responsable de que haya empezado la revolución, y por una simple y compleja razón: porque se enamoró del poder. Si un poco antes, si se hubiera decidido a dejar aquello, tal vez, como dicen algunos historiadores, porque la historia es eso, es interpretaciones. Si en 1905, en 1907 se hubiera decidido dejar el poder, tal vez hoy sería venerado como uno de los grandes héroes mexicanos. Pero se enamoró del poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Que insisto, esa gran incógnita persiste. ¿Quién ganó la Revolución Mexicana? Se hizo con un puñado de muy buenas, muy buenas ideas hechas en México, de manufactura mexicana, pero con toneladas y toneladas de pólvora y armas Made in USA. ¿Quién ganó? Bucareli 83. México, Distrito Federal, en mayo 14 de 1924. Allí, los comisionados mexicanos decidiendo el futuro de una suave áspera patria que estaba endeudada, estaba quebrantada, estaba. Ya te contaré cómo los tratados de Bucareli en un momento dado desembocaron en un comedión con el epígrafe de Son Sin. ¿Qué fue el Son Sin? Si te quedas aquí te cuento, si te gustan los chismes te cuento, porque la historia es tantas historias. La historia es más allá, mucho más allá de la oficial versión de los hechos. Yo soy Álvaro González, esto es Jalisco Radio, esta es una conversa formalmente informal al filo de la medianoche. Tú y yo practicando la radio compensante. ¿Me acompañas? Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
11:43 y una buena y mala noticia. La historia es el cuento de nunca acabar. La historia no termina con un punto final, sino siempre con puntos suspensivos, porque te vas encontrando más elementos que te ayudan a armar ese, me dejas decirle así, ese mito funcional que es tu historia, la mía, la particular, la colectiva. El viernes, si me acompañas, voy a hacer una ensalada, un salpicón revolucionario con tono de guajolote. ¿Por qué? Porque mañana es el gran día, allí en la que yo denomino cariñosamente nuestra madrastra patria. Mañana es el gran día congregacional aquí, en el vecindario norteño. Mucho más que las Navidades, mucho más que otras fiestas. Mañana es el Thanksgiving Day. Se reúnen las familias, o como se puedan llamar, esos núcleos esenciales de una civilización que ha modulado no solo a su vecino del sur, sino a un mundo globalizado a partir de ahí. Entonces el viernes voy a retomar este asunto porque es el último día de noviembre que nos podemos encontrar en el Hercio, y luego nos vamos a enfilar hacia esa festividad guajolotera y al mito germinal de una nación que llegó, quién sabe si todavía pueda prevalecer, llegó a ser la rectora del mundo civilizado. Pero vuelvo a Bucareli y al Sonsín antes de ventilar algunas de, tal vez, tu voz. En mayo de 1924 comenzaron las conversaciones de Bucareli, ahí en Bucareli 85, tal vez en principio te di un número equivocado. La casa ya no existe en esa calle tan esencial todavía para el funcionamiento mexicano nacional. Allí está la Secretaría de Gobernación, por la calle de Bucareli. Allí Ross, González Roa, Warren y Payne a discutir las relaciones México-Estados Unidos. O más bien dicho, Estados Unidos-México, pedían reclamaciones por los años de 1910 a 1924 a las propiedades norteamericanas y también algo a propósito de un líquido viscoso maloliente llamado petróleo y también las bases para la futura industrialización, o sentar las bases para la futura industrialización de un país que estaba bien para ser consumidor de productos made in USA, pero no productor. Junio 23. Se publica que los comisionados norteamericanos ya se quieren ir. No dicen por qué, pero ha sucedido que el comisionado mexicano, Ramón Ross, diariamente acude al Sonsín. El Sonsín fue un casino que fundaron allí los revolucionarios de Sonora y Sinaloa para reunirse en la capital del país, aparte de los habitantes aboriginales de la capital del país, para reunirse en privado sonorenses y sinaloenses. Allí Panchito Serrano era el general Francisco Serrano, hermano, compadre de armas de Obregón, a quien tanto quería un individuo. Tuve las fotografías, era un individuo así como de muy buena presencia física. Cuentan que como premio a sus hazañas revolucionarias en alguna ocasión fue a París y allí ante la tumba del soldado desconocido preguntó que quién podría recibir un donativo para otorgarlo a la viuda del soldado desconocido. Fíjate qué detalle tan cariñoso, qué generoso don Pancho Serrano, que después le gustó o creyó que podría competir con Obregón por la presidencia y en Huitzilac acabaron sus aspiraciones. Pero Ramón Ross llegaba primero al Sonsín y luego se iba a discutir a Bucareli y se quedaba dormido en el sillón porque llegaba ya bastante entrado en copas. Y Warren dijo que don Ramón no dominaba en inglés y la ira de Ross se convirtió en improperios y diciéndole que dominaba suficientemente el inglés como para decirle que se fuera no precisamente a Estados Unidos. Y además que ya estaban hartos de que el otro comisionado, González Roa, se la pasara haciendo citas de guleyos romanos y citas
citas de los clásicos, y que ellos no iban allí a tomar clases de jurisprudencia, sino a discutir los asuntos relacionados con el reconocimiento presidencial. Te digo, la historia tiene sus datos simpáticos, anecdóticos. González Ross y el otro comisionado mexicano, el Roa, González Roa y Mr. Ross, queriendo resolver los asuntos, apostando todo el futuro nacional para obtener el reconocimiento presidencial de don Álvaro. El reconocimiento no del pueblo mexicano, sino de conocido pueblo que ha otorgado su reconocimiento a tantos y tantos, porque sin su reconocimiento, sencillamente, no se puede. Completamente. Ahí, a ver si el lunes me dices qué pasó. Estamos viendo. Un saludo a tu pater, patrón. Nos vemos, gracias. 4 de marzo de 2007. Oye, pero espérame, esto ha sido un accidente. Yo iba a pasar algunas llamadas telefónicas, no sé qué ocurrió, que la cinta fue tergiversada. A ver, déjame intentar darle la vuelta, a ver si suena un poco mejor, porque tal vez me haya equivocado. En las conversas en directo, en que se ponen mejor que cuando las dejas grabadas. Pues nada, aquí reportándome. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Oye, mi nombre es Daniel Rivera. Voy de paso por la ciudad de Guadalajara, lo vengo escuchando. Fabuloso programa. Ojalá le dieran la difusión que se requiere. Me encanta su forma de hablar, sus anécdotas. Fabuloso. Primera vez que lo escucho y quedé impresionado por su cultura, por su sapiencia. Muchas felicidades por su programa y también por ser radical en un estado que pues no está gobernado precisamente por ese tipo de gente. Enhorabuena y buenas noches. Oye, Daniel Rivera, que iba de paso por Guadalajara, lo bueno es que podemos hablar tú y yo de Daniel Rivera con la certeza de que no va a oír esto fabuloso. La historia es así, fabulosa, llena de elementos fabulosos. La historia, te repito, y si el viernes me sintonizas a las pruebas, trataré de remitirme para que veas que no solo aquí, sino en el más allá, en ese conocido país tan modulador y modelador del comportamiento internacional, no solo por los tratados de Bucareli, sino por otros muchos aspectos de tratados y maltratos, como también allá, la historia es un mito funcional. Buenas noches, Álvaro, soy Javier Aceves, conocido tuyo de hace muchos años desde Radio Universidad de Guadalajara. Saludos y felicidades por tu programa, que siempre te andamos buscando y escuchando por todos lados. Mil gracias. Qué bueno que me busques. Lo que me preocupa, yo no pretendo que me escuches. Con que me oigas me basta y me sobra. Eso de por todos lados suena un poco violento. Con que me oigas por las orejas me basta y sobra. Buenas noches, Álvaro. Estoy en el 21 de noviembre. Mi nombre es Jorge. Me interesaría saber cuál es la verdadera relación amistosa que paréntesis de Zapata y Villa. ¿Sí sabes? Gracias, Álvaro. Estate bien. Bye. El Jorge le interesa saber sobre la amistad entre Zapata y Villa. Ninguna. Puros intereses. ¿Cuáles amistades? Si te digo, te pongo el caso concreto del gran amigo vacacional que Pancho Serrano, Ocotlán, hermano. No había. No, cuando el poder anda de por medio, no hay amigo del amigo, no hay hermano del hermano. Por eso quise comenzar con lo del Quijote y eso de que quien lo prueba ya no quiere dejarlo. Mi querido Álvaro, habla Francisco Rieti Chávez. Hace algún tiempo te llegué a ver por la TV, después posteriormente en algún programa de radio, te me desapareciste. Qué bueno que te volví a encontrar, de veras que es una grata compañía. Aunque te diré, tengo que hacerlo por la
ser que no la dejo, al menos por el radio. De todas maneras, te agradezco muchísimo que estés nuevamente por eso, y que pases buenas noches, Álvaro. Hasta pronto. La radio es un encuentro puntual, casual, formidable y coincidencia. Francisco Dietrich, Hercio, televisión hace años, se apareció, estaba de boga en aquel tiempo lo del Titanic. Y presentamos por televisión una maqueta maravillosa que él y su hermano habían hecho de ese prodigioso e insumergible buque llamado el Titanic. Lo que no me parece es que tengas que esconderte de tu mujer para oír la conversa. Eso es... no, creo que la parte sensata de tu matrimonio es, Francisco, tu mujer, y por favor, contáctate y déjame tus datos porque me encantaría reencontrar tu amistad. Hicimos todo un recorrido, me acuerdo muy bien, y con los coleccionistas de automóviles y remendadores de automóviles antiguos aquí en Guadalajara, gracias a Francisco Dietrich, y los presentamos por televisión. Una experiencia maravillosa. El Hercio, te digo, es entre fabuloso y milagroso. Tanto que me encontré esta noche con tus orejas. Álvaro, me dejaste pasmado. ¿Sí, Álvaro? Me dejaste pasmado. Te felicito. Me emociona la historia y como tú la cuentas, mis respetos. Quiero que sigas en tu programa. Sinceramente me has ganado. Fui diputado federal. Mi nombre es Luis Cárdenas. Arriba. Y quiero que sigas adelante. Bye. Y de nuevo, te invito al viernes. Anda, acude puntual a la cita. Yo te prometo contarte un poco más de anécdotas sobre ese confuso y complicado asunto llamado la Revolución Mexicana. Pero enmarcado dentro de esos salpicón revolucionario y dentro de esa teoría tan personal, tan mía, no está avalada por ningún maestro apergaminado ni historiador, de que la historia es un mito funcional y el nuestro no ha funcionado. Y que a diario tú y yo presentamos con nuestra historieta personal un examen de eso, de historieta, porque no tenemos otro elemento para resolver el futuro sino la memoria personal. Lo mismo entre los individuos como entre las naciones. El futuro solo se puede resolver con memoria de lo que ha pasado. ¿Qué tal, Álvaro? Las orejas, ¿escuchan? Los premios, ¿escuchan? Un auditor para tu auditoría. Salvador Vargas, que estés bien. Y todo porque digo que yo obtengo cuando encuentro tus orejas lo más relevante que se puede encontrar dentro del circuito de los premios internacionales de radio. El premio Tuso, tus orejas, el premio Tuinte, tu inteligencia. ¿Hay algo más que se pueda obtener dentro de ese circuito de premios al cual yo, como dicen ahora los posmodernos, yo no acceso? Soy Jorge, hablo de aquí de Tonalá. Nada más un par de preguntas. ¿Por qué la autoridad primero agarra al delincuente y luego investiga, cuando debería de ser al revés? Primero investigar y luego agarrar al delincuente. Por eso no progresamos en nuestro sistema judicial. Creo que es todo y hasta la próxima. Y Jorge se equivocó de número porque yo no soy remendador de nada. Soy un más o menos sencillo, complejo conversante. Hay otros que remiendan sistemas sociales a través del Hercio, que dan recomendaciones, teléfonos. Pero hay un error, Jorge. Si dices que por qué agarran al delincuente y luego investigan, ya estás calificando. Si lo agarraron fue por delincuente, no por inocente. Y Abel Padilla, en torno a un tema fabulosamente revolucionario, la federacha, que también se refleja en Doña Radio. Muy buenas noches, mi estimado caballero. Abel Padilla, de Zapopan, reportándose. Yo sé que aquel verso es muy cierto que dice: mal de muchos, consuelo de
semanas bajaron de la antena a un remiendalmas que ya tenía más de 12 años en la antena de la W. Se trata del buen amigo, estimado colega de otros tiempos, anteneros, llamado Miguel Esteban Valderrama. Yo les llamo cariñosamente remiendalmas, que es un género radial muy válido, siempre y cuando no se caiga en la charlatanería que a estas horas de la noche pulula en el Hercio, los talismanes y esas imbecilidades, pero el sistema de fabricación radial implica gastar poquito y llenar mucho hercio. Les pagan a los de la mesa central para que inunden con su verdad al resto de los Estados Unidos mexicanos. ¿Eso es federación? No, eso es una hermosa federacha. Invitación el domingo, 8 de la noche, Sala Mariano Azuela o Salón Mariano Azuela. Dice que voy a presentar un heroico amigo, poeta, me invitó a presentar su libro de poesía que se llama La Madrugadía. Mariano Azuela, la Feria Internacional del Libro. Yo tenía el propósito de no volver porque de libros, harto estoy. Tinta nueva me causa repelús, pero la tinta vieja ahí de mi proveeduría oficial, Laberinta, López Cotilla, entre Camarena y Rayones, donde yo me nutro de tinta seca para contarte tantas historias, tan creíbles o tan increíbles como todas las historias en todo el mundo. Gracias a José Guadalupe Martínez. Lo de los apellidos es muy fácil, busca en internet, ahora es muy fácil en internet encontrar el origen de los apellidos. Salaiza, nunca te podría decir yo de dónde proviene, y gracias por desearme desde Ameca que la conversa vaya viento en popa con tu ayuda, así será. Y el próximo sábado 1 de diciembre o el primer sábado de diciembre, ahí nos reunimos para celebrar el fin de año en Laberinta, para vernos la cara. Y el reloj ya me mordió la lengua, ya pasó 1 minuto de la hora que tengo señalada para la conversa. Yo soy Álvaro González, te doy un teléfono, 31 21 88 80, 31 21 88 80, por si tienes algo que aportar, que decir, o maldecir, o bien decir. 31 21 88 80, de aquí al viernes tienes tiempo, y si se puede yo echo a volar tu voz, porque es mi compromiso. Soy hombre de palabra, me llamo Álvaro González. El que hace la parte difícil de esto, y vaya que es difícil echarme a volar, es Fabián Pelayo, que ya quiere irse a descansar, ya está harto de nuestra conversa, y con justa razón, son muchas horas allí moviendo palancas, que eso sí debe ser difícil. 2 minutos pasa de la medianoche, el viernes a las 11, salvo error u omisión, te busco. Date bien, hazte feliz. Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.